Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Mi nombre es José Luis Zavala López y esta vez les voy a hablar sobre los artículos 3, 7 y 9 de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. Este tema consiste en cómo estos tres artículos principalmente son violados de manera ilegal y a su vez nosotros vamos a promoverlos para que la sociedad pueda ayudar de manera legal a las personas que están en riesgo. Bueno, vamos a hablar sobre qué son los artículos de la declaratoria, el artículo número 3, el artículo número 7 y el artículo número 9. Estos tres artículos les vamos a decir en qué consiste cada uno. Bueno, el artículo 3, 7 y 9. Antes que nada, les vamos a hablar sobre qué son los artículos de la declaratoria. Principalmente los artículos de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos representan un marco ético y legal crucial para proteger la dignidad y los derechos de todas las personas. Son un recordatorio de nuestra responsabilidad como sociedad de garantizar que cada individuo sea tratado con respeto, igualdad y justicia. Estos artículos establecen principios fundamentales como la libertad, la igualdad, la no discriminación, el derecho a la vida, la libertad de expresión y opinión, el derecho a la educación y muchos otros derechos esenciales para una vida plena y digna. Estos derechos son universales, inalienables e inherentes a todos los seres humanos, sin importar su origen étnico, religión, género, orientación sexual, discapacidad u otras características personales. Bueno, el artículo número 3. ¿De qué nos habla el artículo número 3? Bueno, primero, se basa sobre todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Este artículo 3 nos habla sobre que establece el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal. Sin embargo, en zonas de conflicto armado, en regímenes totalitarios y en situaciones de violencia estructural, este derecho es frecuentemente violado. Civiles son sometidos a violencia, tortura y, en casos extremos, a ejecuciones extrajudiciales. Aquí un ejemplo claro es la violación del artículo 3 y como evidencia están los conflictos armados y la violencia estructural. En los conflictos armados, los ejemplos más fáciles son el conflicto en Siria demuestran la violación del derecho a la vida, con informes de organizaciones como Human Rights Watch que documentan ataques a civiles. La violencia estructural, que en países con altos índices de criminalidad y corrupción, como ciertas naciones de América Latina, la violación a la vida y a la seguridad son constantes. ¿Cómo promover este artículo número 3? El cual es derecho a la vida, libertad y seguridad personal, pues básicamente tenemos unas estrategias. La primera es sensibilización mediática. La utilización de los medios de comunicación para crear campañas que destaquen la importancia de la vida y la seguridad personal. Las alianzas con ONGs, que son colaboraciones con organizaciones como Médicos Sin Fronteras para proporcionar asistencia sanitaria en zonas de conflicto. Y como evidencias de eficacia son los estudios de impacto, encuestas post-campaña que pueden mostrar un cambio en la percepción pública sobre la importancia del derecho a la vida. Ahora, el artículo número 7 nos habla sobre todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Bueno, este artículo asegura la igualdad ante la ley y la protección contra la discriminación. La violación a este artículo se manifiesta en sistemas judiciales corruptos, más que nada, en la discriminación racial y de género, y en el trato desigual hacia comunidades marginadas. Ahora sí, bueno, ¿cómo se viola este artículo? Aquí tenemos unas evidencias. Sistemas judiciales corruptos. Casos como el de Navalny en Rusia muestran cómo la igualdad ante la ley es violada. Discriminación racial. La discriminación racial en Estados Unidos, ¿no? El movimiento Black Lives Matter ha evidenciado la discriminación racial en el sistema de justicia penal. Básicamente, aquí nos está hablando que en Estados Unidos siempre hay un movimiento racista en el cual muchos se basan en ese punto y pues ese es un principal punto de problema que se tiene que resolver en esa parte de ese país.
¿Cómo promover el artículo 7, igualdad ante la ley? Estrategias. Más que nada, tenemos estrategias, reformas legales, la educación jurídica popular, la evidencia de eficacia, que son los datos de participación. Bueno, vamos con el primer tema de estas estrategias, el cual es las reformas legales. Impulsar legislaciones que promuevan la igualdad de género y racial en el acceso a oportunidades y en el sistema judicial. El segundo, que es educación jurídica popular, que son los programas de concienciación en comunidades marginadas sobre sus derechos legales. Como una evidencia de eficacia, son los datos de participación. El aumento en el número de casos legales iniciados por comunidades marginadas podrían ser un indicador de éxito. Esa es la promoción, cómo promover, más que nada, el artículo número 7. Y por último, el artículo número 9, que nos habla sobre nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. El artículo 9 protege contra la detención arbitraria, pero en numerosos países personas son detenidas sin juicio previo o son sujetas a detenciones prolongadas sin acceso a un abogado o a un juicio justo. Lamentablemente, ahí nos está hablando también sobre la corrupción que hay en varios países. Bueno, ¿cómo se viola este artículo? Las detenciones arbitrarias en China, la detención que en campos de reducción es un ejemplo de la detención arbitraria. Aquí, pues más que nada nos habla sobre la detención de uigures, más que nada. Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong. La imposición de esta ley ha llevado a detenciones sin debido proceso. Honestamente, no tiene un proceso y violan ese principal punto de cómo mejor primero tener un proceso de por qué se detuvo a esta persona. Y eso es lo que no hacen. Bueno, promover este artículo 9, que es protección contra la detención arbitraria. Más que nada, aquí tenemos ya sus estrategias, que son el monitoreo de detenciones, creación de bases de datos accesibles al público que registren las detenciones y condiciones de los detenidos, formación policial, que son programas de formación para la fuerza de seguridad en derechos humanos y procedimientos legales, evidencia de eficacia, que son informes anuales. Una disminución en los informes de detención arbitrarias sería una medida del éxito de estas estrategias. Y eso sería todo. Gracias por su atención y espero les haya gustado esta presentación.